Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides al podcast Escuelas Abiertas. En el capítulo de hoy vamos a hablar sobre educación en contexto de encierro. Entrevistamos a María Eugenia Comparato, traductora pública y profesora de inglés. Es docente desde hace 18 años y trabaja en el Centro Educativo del Nivel Secundario número 452, que funciona en la Unidad Penitenciaria número 52 de Mujeres de la Ciudad Azul. Poder estar en contacto con mis alumnos, transmitirles lo que sé, todos mis conocimientos, de distintas formas, permanentemente replanteándome mis prácticas, adaptándome a distintas situaciones, distintos grupos, lo cual resulta muy desafiante. Y bueno, también es el aspecto humano el que más me gusta, poder aprender de ellos también. Conversamos con Justina Fernández y Susana Canavesi, directora saliente y actual de la Escuela Primaria de Adultos 702 Evita. Ambas son docentes especializadas en contextos de encierro. También colaboró la señora Erika Parrós. La educación en contextos de encierro es una modalidad del Sistema Educativo Nacional. Se encarga de garantizar la educación a todas las personas privadas de su libertad. La escuela en contextos de encierro funciona como una institución dentro de otra. Supone conjugar prácticas y marcos normativos entre el sistema penitenciario y el sistema educativo, con lógicas de funcionamiento diferentes. En el primero, la lógica del control, y en el segundo, la del desarrollo integral de las personas. ¿Cómo se conjugan estas dos lógicas en una institución educativa en contextos de encierro? Si hay algo que propone la escuela desde su existencia, es poner en tensión la dinámica espacio-temporal carcelaria, donde se juega la tensión, por un lado, entre una lógica de seguridad y control, y por el otro, la posibilidad de construir una lógica educativa superadora que genere espacios emancipatorios desde el acto de educar. Y por otro lado, pone en tensión también los vínculos. Por un lado, estos vínculos jerárquicos establecidos desde la institución total, y por el otro lado, la posibilidad de instaurar relaciones de cuidado, protección y transmisión de afectos y saberes. Sin duda que una herramienta básica para poder trabajar las tensiones es poner la palabra, es entrar en diálogo. Básicamente es a través del diálogo. Existen mesas de cogestión en la que se reúnen y llegan a acuerdos los representantes de las distintas instituciones, pero de todas maneras lo principal es el trabajo diario y el trabajo que desde hace años venimos haciendo desde la escuela para hacerles entender a las personas que trabajan diariamente con nuestras alumnas que nuestro objetivo es distinto y que más allá del beneficio que les supone en su condena estudiar en la escuela, que el objetivo es otro, que no es obtener un beneficio, sino que es que esas personas puedan salir de la lógica del castigo, que tengan acceso a un derecho que probablemente les ha sido negado desde antes de ser privados de su libertad. También, obviamente, como escuela, nosotros dentro de lo que es un penal tenemos que respetar medidas de seguridad mínimas, es decir, que también nosotros tenemos que ceder ciertas cuestiones, pero también no acostumbrarnos a prácticas insignificantes o rutinarias por el solo hecho de decir cumplimos, sino que tenemos una responsabilidad más que especial porque quizás esa sea la última oportunidad que tienen los alumnos y las alumnas de acceder a la educación. Las restricciones de la vida en prisión impuestas por razones de seguridad y control configuran un territorio de tensión constante. Las docentes nos cuentan sobre los desafíos que atraviesan tanto docentes como estudiantes al momento de enseñar y aprender en este campo de tensiones. Trabajar en este campo de tensiones apunta a un proceso de restitución de derechos que han sido vulnerados desde su origen y por consiguiente incidido en las trayectorias de vida y configuración de las identidades de las personas con las que trabajamos. Todo esto implica considerarlos sujetos de derechos, con capacidad de participación en la medida en que sus derechos sean protegidos y garantizados. La escuela
habilita al alumno la posibilidad de escribir otras versiones de sí mismo, diferentes de las ya conocidas y ratificadas tanto por los otros como por él mismo. Sos un violento, delincuente, peligroso. La educación puede en estos contextos cumplir una tarea de reducción de daños frente al efecto desubjetivante que tiene el encierro para jóvenes, hombres y mujeres privados de libertad. Y los docentes somos quienes tenemos la posibilidad y responsabilidad de ofrecer una mirada diferente sobre el sujeto, de imprimir una duda con respecto a la certeza que tienen los otros y ellos respecto a sí mismos. Principalmente, como es una permanente revisión de prácticas, un permanente desafío para asegurar una educación de calidad, como decía anteriormente, pero también es construir un vínculo humano mucho más allá de la historia que llevó a la alumna o al alumno a esa situación de encierro. Un poco nos tenemos que olvidar de todo eso. En mi caso particular, yo no conozco las condenas ni conozco los motivos, porque separo a la persona que está privada de su libertad y las razones que la llevaron de mi alumno o de mi alumna. Necesito construir un vínculo de educador. Para mí es suficiente que esa persona tenga el deseo de cambiar y de desarrollarse integralmente y de recibir educación. Uno de los desafíos al momento de aprender que tienen nuestras estudiantas en la escuela es la posibilidad de poder narrarse. Han vivido una vida en buena medida narrada desde o por otros, desde los vecinos, los trabajadores sociales, la policía, los jueces. De manera que relaborar un recuerdo, mirar el pasado que ha dejado huellas, que condicionan los vínculos con el mundo, puede resultar enormemente liberador. Esto es porque una narración es siempre una interpretación. En el acto de contarnos a nosotros mismos, seleccionamos los elementos de sentido de los que consciente e inconscientemente nos hemos apropiado. Y de la mano de la capacidad de narrarse, el fortalecimiento del diálogo. El cuidado implica entonces siempre un encuentro dialógico. Y el diálogo se descubre al comunicarse con el otro. Es en la potencialidad que se manifiesta cuando un interlocutor escucha y juntos podemos reflexionar lo que sucede en ese encuentro. Son aulas muy heterogéneas, con edades dispares muchas veces y con trayectorias educativas muy distintas. Entonces se plantea también como otro desafío. Y por otro lado, las estudiantes tienen el desafío de poder, más allá de los contratiempos que tengan en su convivencia diaria y en su situación, que muchas veces es adversa, por ejemplo, ante noticias que no les son favorables, poder seguir sobreponiéndose a eso y seguir asistiendo al colegio. También establecer vínculos con alumnas, trabajar en grupo, que muchas veces es difícil. Poder también generarse la responsabilidad y el ritmo de estudio, la continuidad. Todos esos son desafíos para ellas. La educación constituye un componente importante en la construcción de la identidad y subjetividad de las personas. La escuela puede pensarse como un espacio que valorice a las personas como sujetos de derecho y promueva su autoestima, reduciendo su vulnerabilidad. ¿Cómo la educación puede construir un espacio de libertad en este contexto? La educación siempre construye espacios de libertad en cualquier contexto, pero de todas maneras, en particular en nuestra escuela, esto es así. Muchas veces las alumnas, en la mayoría de los casos, quizás se acercan a la escuela porque, sí, les supone un beneficio en la condena, por una cuestión también de conducta o de calificación de conducta. Pero si la intención es esa, generalmente no se sostiene. En cambio, si se logra construir vínculos, que en la mayoría de los casos es así, es un vínculo entre el docente y el alumno y la institución misma, se generan situaciones muy enriquecedoras
y la alumna pierde esa situación, ese objetivo de ir a la escuela por el solo hecho de cumplir y obtener el beneficio. Y entonces ahí es desde ahí que uno construye una educación de calidad. Igualmente también el docente tiene que ajustar sus prácticas a la situación. Muchas veces, por ejemplo, hay interrupciones por cuestiones lógicas, como visitas, traslados para asistir a juicios que por ahí pueden durar meses. Entonces hay que buscar la forma de plantear actividades que permitan salvar esas situaciones de discontinuidad. Abordar la educación en contextos de encierro requiere, en primer lugar, de una redefinición de la función social de algunas instituciones del Estado, como la justicia, la cárcel y la escuela. Esto supone revisar tanto el ámbito jurídico como el pedagógico. Puedo decidir si son estudiantes presos o presos estudiantes. A mí la palabra preso no me gusta utilizarla en educación en contexto de encierro. Son alumnos y son alumnas. Sí, considerar que han sido sujetos de múltiples exclusiones desde que han nacido. La mayoría de nuestra población de escuela y de la población carcelaria en general son sujetos vulnerables, situaciones de pobreza o de situaciones de falta de acceso a derechos de vivienda, de salud, de educación. Entonces vienen sufriendo permanentemente desde hace muchísimo tiempo todas esas privaciones. Uno tiene que tener en cuenta muchas cuestiones en el momento de dar clases, incluso situaciones de dificultad de aprendizaje por todas estas privaciones que mencioné anteriormente. Entonces hay que tener en cuenta mucho esto, y también que ellos cargan un sufrimiento propio del contexto en el que están viviendo. La educación en este contexto desde siempre ha puesto en juego una dimensión ético-política. De hecho, de acuerdo con la postura que se asume, el desarrollo de las actividades educativas bien puede intentar cambiar los sistemas de exclusión y explotación, o bien resultar una herramienta más para la dominación, con la promesa de otorgarles aquello de lo que carecen. Entonces, educar, y más aún, educar en estos contextos, no es nunca una tarea neutral. Puede convertirse en una acción para la liberación, incluso en el encierro, siendo un acto de creación capaz de desencadenar otros actos creadores. La escuela en estos ámbitos porta la posibilidad de un futuro, de la efectivización concreta y cotidiana de los derechos humanos, de la recuperación de la palabra y de la historia, propia y colectiva, la posibilidad de producir nuevos sentidos que permitan nuevos modos de subjetivación. Justina, Eugenia y Susana nos cuentan sobre proyectos educativos de los que han sido parte. Un proyecto interesante, considerado como un hito representativo de las biografías de las alumnas y del que participó toda la comunidad escolar, fue ponerle un nombre a la escuela número 702. La elección del mismo fue una práctica democrática, desarrollada durante varios meses, donde las alumnas propusieron nombres de mujeres destacadas en nuestro país. Se analizaron las biografías de cada una de ellas y su influencia en la sociedad. Seguidamente se realizó la elección por voto secreto, resultando elegida Evita. Se organizó el acto de imposición del nombre utilizando el protocolo vigente, al cual asistieron autoridades provinciales de la Dirección General de Escuela, del Servicio Penitenciario Bonaerense, del Ministerio de Justicia, de la Dirección de Artística, del Museo Evita. Merece destacarse la presencia de la estatua viviente que representaba a Evita, aportada por la Dirección de Estética. Al final, en el cierre del acto, una de las alumnas dijo: venir a la escuela es como estar en la calle. En la escuela me siento libre. Se han llevado a cabo varios proyectos interesantes,
pero bueno, recuerdo desde hace unos años que a partir del Festival Cervantino se desarrollan distintas actividades. Por ejemplo, bueno, hubo en especial talleres de plástica dictados por una artista que nos visitó, Nora Iniesta, en el año 2018 creo. Pero más allá de esos talleres que fueron muy interesantes con producciones de nuestras alumnas, también ese mismo año hicimos varios proyectos multidisciplinarios desde la temática de la obra de Cervantes, desde distintas perspectivas según las distintas materias, y fue muy interesante porque bueno, logramos además integrar las dos escuelas, la escuela que funciona en la unidad penitenciaria 7 de varones y la de mujeres. Todas las producciones fueron primero expuestas en una escuela, después en otra, y finalmente bueno, se hizo todo una puesta en común y resultó muy interesante y muy enriquecedor. También hay proyectos siempre de extensión con escuelas, nosotros decimos escuelas de la calle, pero bueno, con otras escuelas que están fuera de la unidad. Por ejemplo, a través de fotos, de producciones de fotos, se hizo un proyecto muy interesante respecto de, bueno, el estudio de encuadre. No soy muy especialista en esto, pero como nuestra orientación es de comunicación, la orientación del CENS número 452, también se ve mucho el análisis de fotografía y, bueno, alumnos de colegios de nuestra ciudad aportaron fotos de distintos lugares de Azul y fueron analizados por nuestras alumnas desde la materia comunicación. La escuela tiene siempre participación en seminarios o talleres que plantea la universidad, la UNICEN. También participamos en talleres de teatro que son externos a la escuela, pero siempre la escuela está predispuesta a compartir experiencias con los talleristas. Siempre hay intercambios muy interesantes. Lógicamente, debo decir que la pandemia también nos afectó en cuanto a este tipo de intercambios y el desarrollo de las clases. Intentamos obviamente garantizar la educación a través de la producción de módulos, cuando se podía con clases sincrónicas de Zoom, pero resultó bastante difícil y significó un gran esfuerzo de parte del equipo directivo y de los docentes poder garantizar la continuidad y el contacto con las alumnas. Y por suerte se está volviendo de a poco a la normalidad y que a lograr que las alumnas también puedan volver a establecer el vínculo con la escuela, que de alguna manera, bueno, se vio un poco perjudicado por esta situación. La disminución del índice de delincuencia depende, entre otros factores, de una mejora en las condiciones sociales y económicas de los pueblos. Además, un sistema de justicia penal más humano y eficaz puede construir un instrumento de equidad, de cambio y justicia social, que proteja los valores fundamentales y los derechos inalienables de las personas. Y para cerrar, me gustaría decir que, bueno, como en una de las preguntas se señalaba la educación como un espacio de libertad, en este contexto se vuelve mucho más significativo. Y aunque a mí mucho las estadísticas no me gustan, es cierto que las personas que pueden tener una continuidad pedagógica y logran terminar secundario o carreras universitarias en contextos de encierro, generalmente